El arrepentimiento exigido por Dios para salvación. Cambio en el parecer mío, en mi parecer. ¿Qué me parece a mí respecto de algo? Me parece que es buena idea ir a insultar al vecino, porque el vecino le contestó con garabato a mi señora. Así que me parece buena idea ir a insultar y a golpear al vecino. Entonces la persona va, insulta al vecino, lo golpea, y después la persona cambia de parecer. No debí haber insultado al vecino, no debí haberlo golpeado. Me arrepiento. Cambio de parecer. Me arrepiento de haber insultado al vecino. Me arrepiento de haberlo golpeado. Me parece buena idea casarme con mi novia. Porque mi novia me quiere, yo también la quiero, estamos enamorados. Me parece buena idea. Me parece, un parecer. La manera de pensar. Me parece buena idea casarme con mi novia. La persona se casa con su novia, ahora es su esposa, y luego él dice, me parece que no fue buena idea casarme con mi novia. No, me arrepiento de haberme casado con mi novia. Cambio de parecer. Me parece buena idea ir de vacaciones a la playa. Me parece buena idea ir de vacaciones vamos a ir a Sao Paulo, a Río de Janeiro, a la playa. La persona después dice, me parece que no fue buena idea. No fue buena idea ir a la playa, de vacaciones a Río de Janeiro. Cambio de parecer. Me arrepiento de haber ido a la playa, a Río de Janeiro. Me parece, en una primera instancia, me parece buena idea estudiar medicina, porque hoy voy a ser médico. Al ser médico voy a tener un buen nivel de ingreso económico. A poco tiempo voy a comprarme un departamento, voy a tener un buen prestigio porque voy a ser doctor, voy a ser médico. Así que me parece bien, pienso que está bien, me parece buena idea estudiar medicina. Entonces la persona después dice, me parece que no fue una buena idea estudiar medicina. Me parece que no fue una buena idea ser médico, porque ahora como médico tengo que estar haciendo turno en la noche, no es tanta la plata que yo pensaba que voy a ganar, no es lo que yo pensaba. Me arrepiento de haber estudiado medicina. Debí haber estudiado ingeniería, debí haber estudiado arquitectura, debí haber estudiado leyes para ser abogado. Me parecía buena idea estudiar medicina. Pero ahora me parece que no estuvo bien, no era lo que yo pensaba. Cambio de parecer, me arrepiento de haber estudiado medicina. Me parece buena idea ir de vacaciones al campo. En este mes de febrero me parece buena idea ir de vacaciones al campo, con mi familia. Para estar bañando en el río, disfrutar del bosque. Después la persona dice, me parece que no es buena idea ir al campo, mejor es ir a la playa. Me arrepiento de haber pensado, si es que fueron al campo, ahora estamos en el campo, me arrepiento de haber venido al campo. Cambio de parecer. Me parece bien ir a la graduación de mi hijo. Me parece buena idea. Mi hijo se va a graduar. Me parece buena idea, me parece bien asistir a la graduación de mi hijo. Pero luego me doy cuenta que mi hijo es agresivo conmigo, me falta el respeto. Mi hijo le falta el respeto a su mamá, nos ha insultado. Nuestro hijo, por más que nosotros lo queramos, merece ser disciplinado porque nos falta el respeto a nuestro hijo. Está en completa rebelión con nosotros, nos ha deshonrado, ha hablado mal de nosotros que somos sus padres. Me parecía buena idea asistir a la graduación de mi hijo, pero ahora me parece que no es buena idea. Me arrepiento de haber pensado, y si voy a la graduación y estoy presenciando la graduación de mi hijo, me arrepiento de haber venido acá, a la graduación de mi hijo. Cambio de parecer.
Me parece buena idea ir con un grupo de amigos y golpear a esa persona. Golpear a esa persona. Porque me parece que esa persona es un delincuente. Es una persona que se burla de nosotros. Así que me parece buena idea juntarme con unos amigos e ir a agredir a esa persona, a golpearla. Bueno, las personas se juntan con unos amigos y van y golpean a una persona. La golpean, ¿verdad? La golpean, la castigan y lo dejan mal herido. Entonces después la persona dice, me parece que no fue buena idea. No fue buena idea haber golpeado a esa persona. Pobre persona, mire cómo está. Está sangrando. Está botado en el suelo, desvalido. Me parecía buena idea golpear a esa persona porque era un bandido, era un malhechor, se burlaba de nosotros, nos faltaba el respeto, lo golpeamos, conforme a nuestro parecer, pero ahora pienso que no debí. Cambio de parecer, me arrepiento de haber golpeado a esa persona. Por más que fuera un delincuente, me arrepiento. Cambio de parecer, me parecía buena idea, ahora me parece que fue una mala idea. Me parece buena idea casarme con mi novia. Ahora me parece que fue una mala idea. Cambio de parecer. Me arrepiento de haberme casado con mi novia. Me parece buena idea estudiar arquitectura. Me parece buena idea. Pienso, este es mi pensar, que es buena idea estudiar arquitectura. Entonces la persona entra a la universidad o al instituto de educación superior a estudiar arquitectura. Después de un tiempo la persona se titula de arquitecto y entra a la plena vida laboral y ahora la persona empieza a ver que lo que él pensaba no era así, no era como él pensaba. Cambio de pensar, cambio de parecer. Entonces la persona dice, me parecía buena idea haber estudiado arquitectura, pero ahora me parecía en mi pensamiento buena idea haber estudiado arquitectura, pero ahora cambio de parecer. Me pareció mala idea haber estudiado arquitectura. Debía haber estudiado leyes, debía haber estudiado ingeniería, debía haber estudiado medicina. No debía haber estudiado arquitectura. Cambio de parecer. Me arrepiento de haber estudiado arquitectura. Cambio de parecer. Cambio de opinión. Cambio en el pensar de lo que yo pienso, lo que me parece, de lo que me parece inicialmente. Me parece buena idea asistir a la fiesta. Me parece muy buena idea asistir a la fiesta a la cual me han invitado, porque en esa fiesta van a haber personas de mi edad, de la misma generación mía, vamos a escuchar la misma música que yo escuchaba en la juventud, vamos a tener una empatía con las personas invitadas. Me parece buena idea, porque también me voy a poder distraer de las preocupaciones del diario vivir, así que me parece buena idea, me parece buena idea asistir a la fiesta, una fiesta ochentera. Seguramente voy a escuchar música de los 80. La persona asiste a la fiesta y se da cuenta que en la fiesta hay puro adolescente, escuchando música reggaetón. Entonces la persona dice, me parecía, conforme a lo que me habían dicho, buena idea asistir a esta fiesta. Pero ahora, viendo lo que está ocurriendo, cambio de idea, cambio de parecer. Me arrepiento de haber venido aquí, a esta fiesta. No debí haber venido a esta fiesta. Me arrepiento, cambio de parecer. Me parecía bien, ahora me parece que fue mal. Me parecía que era buena idea, ahora me parece que fue una mala idea. Cambio de parecer, me arrepiento de haber venido aquí. Me parece muy buena idea asistir al clásico deportivo entre la Universidad de Chile y el Colo-Colo. Bueno, si alguien está en España, entre el Madrid, el Real Madrid y el Barcelona. Si alguien está en Uruguay, el clásico entre el Peñarol y el Nacional. Bueno, si alguien está en Argentina, me parece buena idea asistir al clásico entre el Boca y River. Me parece buena idea. Entonces la persona le parece que es buena idea. Pienso que es buena idea, el pensar, me parece que es buena idea asistir al clásico entre la Chile y el Colo, entre el Colo y la Chile, Colo-Colo versus Universidad de Chile, al clásico en el estadio de fútbol. Entonces la persona invita a sus amigos, a sus hijos, y va aclanado a ver el clásico deportivo, el clásico de fútbol. Pero en el estadio empiezan la barra brava con otra barra brava a pelear, tirarse botellas de vidrio,
agarrarse las trompadas, los combos. Entonces la persona dice, me parecía buena idea haber venido presencialmente aquí al estadio a ver el partido de fútbol. Pero visto lo que está ocurriendo, me parece que fue una mala idea. Me arrepiento de haber venido al estadio de fútbol a ver el clásico. Debí haberlo visto por televisión. Me parecía buena idea, ahora me parece que fue mala idea. Cambio de parecer, me arrepiento, un cambio interno en los pensamientos. El Señor Jesucristo empezó su ministerio de salvación diciendo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, cambiado de parecer, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. En Lucas 13, versículos 1 al 5, nuestro Señor Jesucristo empezó a advertir, si no os arrepentís, si no cambiáis de parecer, todos pereceréis igualmente. Cambia de parecer respecto de cómo te encuentras tú ante Dios. Tú estás corrompido moralmente. Eso es lo que tú debieras pensar. Eso es lo que a ti te debiera parecer respecto de cómo te encuentras tú moralmente. Porque tú estás moralmente corrompido, al igual que yo, y vamos a estar moralmente corrompidos hasta que nos muramos, con una incapacidad moral de poder llegar a un punto en nuestra vida en que a partir de ese punto en adelante nunca más cometamos pecados. Jamás nos va a suceder. Y tú piensas que sí. Tú piensas que puedes llegar tú a un punto en tu vida en que a partir de ese punto nunca más tú cometas pecado. ¿Eso te parece a ti? ¿Eso es lo que te parece? Que tú puedes llegar a un punto en tu vida en que puedas lograr la sublimación moral. Ser igual a Dios en lo moral. Llegar a un punto en tu vida en que a partir de ese punto, eso es lo que te parece a ti, nunca jamás cometas ni un solo pecado más. ¿Eso es lo que a ti te parece? Cambia de parecer, arrepiéntete, porque jamás podrás llegar a la sublimación moral. A mí me parece que si yo me lo propongo, es cosa que yo me lo proponga, yo puedo llegar a la sublimación moral. Yo puedo llegar a un punto en mi vida en que a partir de ese punto en adelante yo pueda nunca jamás cometer ningún pecado más. Eso a mí me parece. Lo que pasa es que no ha ocurrido en mí porque no me lo he propuesto, pero es cosa que yo me lo proponga. Es como una persona que siempre está fumando, es adicto al cigarrillo, y un día la persona dice, arrugando su última cajetilla de cigarro, botándola al tacho de la basura, la persona dice, de aquí en adelante no fumo más. Y nunca más la persona fuma, dejó de fumar. Él piensa, a él le parece que puede ser lo mismo con dejar de pecar. Entonces a mí me parece que cualquier persona puede dejar de pecar. Es cosa que el ser humano se lo proponga nada más. Lo que pasa es que yo no me lo he propuesto. Si yo me convierto a Dios y le pido que el Espíritu Santo me dé poder para nunca más pecar, entonces yo podré nunca más pecar. Eso es lo que me parece a mí. Cambia de parecer, porque jamás podrás llegar a la sublimación moral. Es decir, llegar a un punto en tu vida en que a partir de ese punto nunca jamás tú cometas ningún pecado más. Yo pienso que sí, que Dios me puede dar un poder a mí para dejar de pecar. Porque dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas de nuevo. Todas hechas de nuevo significa que yo alcanzo la sublimación moral. Antes no podía dejar de pecar, pero ahora yo puedo dejar de pecar. Antes yo pensaba que yo no podía dejar de pecar, pero ahora que estoy en Cristo no peco más. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo. Cambia de parecer. Vas a pecar hasta que te mueras. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Yo pienso que yo puedo nunca más pecar. Yo puedo, es cosa que yo me lo proponga, es cosa que yo me esfuerce, es cosa que yo le pida ayuda a Dios, que el Espíritu Santo de Dios que mora en mí me cambie mi condición moral. Si antes yo estaba en una condición de estar corrompido moralmente, ahora yo puedo cambiar mi condición moral y tener la misma moral que Dios.
cambia de parecer, porque nunca te va a suceder que llegues a un punto en tu vida en que a partir de ese punto jamás tú cometas pecado. Cambia de parecer oyendo la Biblia. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La Biblia, conformar tu mente, tus pensamientos a la Biblia, te va a ayudar a cambiar de parecer, te va a ayudar al arrepentimiento. Conforma tus pensamientos a lo que está escrito en la Biblia, para que no estés en las imaginaciones de tu perverso corazón y tu mente corrompida. Me parece que yo puedo, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, yo puedo llegar a la sublimación moral, llegar a un punto en mi vida en que a partir de ese punto yo nunca más cometa pecados. Porque dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas de nuevo. Trata de analizar bien 2 Corintios 5:17. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es espiritualmente hablando, en el aspecto espiritual de tu existir. Estabas muerto espiritualmente y Dios te hizo nacer tu espíritu de nuevo. Nueva criatura es espiritualmente hablando. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas de nuevo. La parte judicial. Tu alma estaba sentenciada a la muerte por haber pecado, marchando rumbo al infierno, en la completa oscuridad, en el reino de las tinieblas. Todas esas cosas cambiaron. Ahora pasaste del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Antes tu alma estaba sentenciada a la muerte, ahora tu alma tiene vida eterna. Antes tú estabas con tu alma condenada al juicio y al lago de fuego. Ahora tienes la inmortalidad. Pero sin serle quitada a tu alma, el todavía estar viviendo en un cuerpo de carne y hueso. ¿Y qué es lo que hay en un cuerpo de carne y hueso? La ley del pecado, que está en los miembros del cuerpo de carne y hueso. Conforma tu mente a la Biblia para que cambie de parecer. Yo puedo, con la ayuda de Dios, nunca más pecar. No puedes nunca más pecar. No puedes. Arrepiéntete de lo que te parece a ti respecto de cómo te encuentras moralmente ante Dios. Dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos todo lo que ya somos cristianos, salvados, Juan era uno de ellos, le estaba escribiendo a la iglesia, a los cristianos, Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, Primera de Juan 1:10, le hacemos a Él, a Dios, le hacemos a Él mentiroso. Yo, Juan, que ya soy salvo, soy el apóstol del Señor, y todos los que están conmigo, que son de la iglesia, si decimos en esta condición en la que ya nos encontramos, que estamos salvados del infierno, que somos parte de la iglesia del Señor, si decimos que no hemos pecado en esta condición de ya tener vida eterna, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y entonces, ¿por qué en 1 Juan 3:6 dice, el que en Él permanece no peca, el que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido? Porque está mal traducido, 1 Juan 3:6. No es no peca, es no continúa pecando. Y no va a continuar pecando porque el Padre Celestial, como Él ya es su Hijo, lo va a disciplinar para que no continúe pecando. Conforme a Hebreos 12, versículos 5 al 8, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos los hijos del Señor han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y como en 1 Juan 3:9 dice, y no puede pecar porque la simiente de él en él permanece y no puede pecar, no, está mal traducido. No es no puede pecar, es no puede continuar pecando. De hecho, 1 Juan 3:6 y 1 Juan 3:9, conforme a cómo la han traducido respecto al original, está contradiciendo a 1 Juan 1:8. 1 Juan 3:6, así como están traducidas en casi todas las Biblias, la King James, la Cipriano de Valera en todas sus versiones, 1960, o incluso la versión 1602 purificada, o Casiodoro de Reina, y tantas otras traducciones, han dejado escrito de la siguiente manera: el que en él permanece no peca, 1 Juan 3:6. Ya, esa mala traducción está contradiciendo 1 Juan 1:8. En 1 Juan 1:8, al principio, lo deja claro el apóstol Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Si decimos, yo Juan, apóstol del Señor, junto con ustedes, si decimos en esta condición de ya ser salvos, si decimos que no tenemos pecado. Y entonces, ¿por qué en 1 Juan 3:6 dice, el que en él permanece no peca? Y en 1 Juan 3:6 dice, y el que en él permanece no peca, y el que peca no, es porque no le ha visto ni le ha conocido, porque está mal traducido. Sí, porque se está contradiciendo a sí mismo el apóstol Juan. Porque al principio, iniciando la carta, en 1 Juan 1:8, lo deja claro el apóstol Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahora resulta que en 1 Juan 3:6 leemos, el que en él permanece no peca, el que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Es que 1 Juan 3:6 está tergiversado respecto al original. El original dice, el que en él permanece no continúa pecando, no practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Practicar el pecado es pecar todo lo que se quiera sin ningún freno, sin ninguna corrección, sin ninguna disciplina. El salvado puede constantemente caer en pecados y va a ser frenado, va a ser disciplinado por el Padre, que marca una diferencia con aquel que no es salvo. Entonces, cambia de parecer, arrepiéntete, cambia tu parecer respecto de cómo tú piensas que te encuentras moralmente ante Dios. Yo pienso que yo puedo dejar de pecar. Intenta, sinceramente intenta dejar de pecar del todo. Que llegues a un punto en tu vida en que a partir de ese punto no cometas nunca más pecado. Inténtalo. Pasan los días, la persona dice, estoy pidiéndole ayuda al Espíritu Santo porque yo soy del Señor Jesucristo, soy salvo. Que me dé un poder el Espíritu Santo, el poder de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas de nuevo. Así que yo ya no peco más porque soy hecho de nuevo. Las cosas viejas pasaron, conforme a 2 Corintios 5:17. Ah, pero un momento. No te puedes quedar con 2 Corintios 5:17 y nada más. Eso es una parte de la palabra del Señor. En el Salmo 119, versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad, no una parte. Por lo tanto, a 2 Corintios 5:17 le tiene que sumar 1 Pedro 3:21. En 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo, ser sumergido en Cristo, que habite Cristo espiritualmente dentro de ti, porque dice Romanos 8:9, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ser sumergido espiritualmente en Cristo dentro del cuerpo de la persona. Recordemos Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Yo, Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bautismo. Yo me arrepentí, deposité fe en el Evangelio. Entonces, al depositar fe en el Evangelio, creer con fe en el Evangelio, ha sido sumergido espiritualmente Cristo en mí. 2 Corintios 5:13. Examinaos, todos vosotros los que decís que habéis creído en Cristo, los falsos cristianos y los verdaderos cristianos, los que ya entraron por la puerta estrecha, y los otros cristianos que están procurando entrar por obras, por méritos, por cambios conductuales. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, a menos que hayáis creído exento de fe y por lo tanto Cristo no haya sido sumergido dentro. Y el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. 1 Juan 5:12. El que no tiene a Cristo, habiendo sido sumergido, bautismo con el Espíritu Santo, bautismo, ser derramado el Espíritu Santo en el cuerpo físico de la persona que dice creer en Cristo, esa tal persona creyente en Cristo no es de Cristo. 1 Corintios 11:19. Entre los cristianos, los que han entrado y los que están procurando entrar, los verdaderos salvados y los cristianos falsos salvados. 1 Corintios 11:19.
Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Ellos han creído, pero así nomás, con cierta incerteza, y están dependiendo de sus méritos, de la religión, para lograr entrar. Están procurando entrar, en cambio nosotros ya entramos. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Temamos pues los que sois cristianos, porque puede que hayan algunos cristianos que vayan marchando todavía al infierno, que se crean ellos que son salvos, y la verdad es que no. Y otros que ya entramos al reposo, tenemos la seguridad de la salvación. Estamos en fe, ellos están en incerteza, están en las obras. Nosotros estamos en la fe, en el reposo, ellos están en la incerteza, en el trabajo, están trabajando. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a algunos de vosotros no haberlo alcanzado, no haber entrado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, la buena nueva. Se nos ha anunciado que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado Cristo al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Lo que acabo de oír es el Evangelio de salvación, la buena nueva. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos también. Y aquí viene la diferencia entre los nosotros y los ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe, por no haber sido acompañado su creer con fe, no haber acompañado su creer con fe. Creyeron, pero sin fe. Creyeron, pero la fe de ellos fue reprobada. Como Janes y Jambres, hombres réprobos en cuanto a la fe, según de Timoteo 3:8. Janes y Jambres, que se oponían a Moisés, se oponían. Moisés es figura del Espíritu Santo. Esteban le dijo a los fariseos, Esteban, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, ¿a cuál de los profetas vuestros padres no mataron? Y estos, celosos de las obras de la ley, arremetieron contra Esteban y lo mataron. Esteban estaba en la fe, ellos, los fariseos, estaban en las obras. Esteban, por la fe, había sido justificado y entrado al reposo de las obras. En cambio, ellos habían creído, pero exentos de fe, estaban en las obras. Aquí estamos en la fe, acá están en las obras. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados en cuanto a la fe? Eres cristiano evangélico, creyente, exento de fe. Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, Pedro, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, habiendo sido ya resucitado, dando testimonio de su resurrección. Fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven, dice el apóstol Pablo, en los tiempos que estaba escribiendo la carta, y otros ya duermen. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar. Esto es Evangelio. La proclama de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pecados que nosotros siempre los vamos a cometer hasta el mismo día de nuestra muerte. Arrepentimiento. Cambio de parecer. En el idioma griego antiguo, la palabra se lee metanoiaite. Se traduce al idioma castellano arrepentimiento, pero en el original se escribe metanoiaite. Se traduce al idioma español arrepentimiento. En el idioma griego antiguo se escribe metanoiaite. Al inglés
se dice repent, repent. Pero en el idioma griego es metanoiaite. ¿Y por qué estoy citando el idioma griego antiguo? Porque ese fue el idioma con el cual inicialmente se escribió el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos de los Apóstoles, la Carta a los Romanos y hasta el Apocalipsis, que era el idioma imperante en el imperio romano. Y los israelitas escribieron, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el apóstol Pablo y todo el resto de los apóstoles escribieron en ese idioma, originalmente el Nuevo Testamento, en el idioma griego antiguo. Y cuando nosotros leemos en Marcos 1.15, cuando el Señor comenzó su ministerio de salvación, comenzó a demandar el Señor, a hacer dos demandas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Metanoiaite ampitestetes do evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Metanoiaite. Cambiaos vuestros pensamientos. Metanoia, cambio de mente. Metanoiaite, cambio de los pensamientos. Cambia tu parecer de cómo a ti te parece que te encuentras moralmente ante Dios. Debieras pensar, debiera ser tu parecer que te encuentras moralmente corrompido. ¿Has logrado dejar de pecar? Llevas un año intentando dejar del todo de pecar, de llegar a la sublimación moral, de que a partir de un punto en adelante, a partir de ese punto en adelante, ya tú nunca más cometas pecado. ¿Lo lograste? ¿No has nunca más pecado, ni siquiera de pensamiento? ¿Nunca te ha surgido un impulso sexual? ¿Nunca has sentido un impulso de enojo contra tu prójimo? ¿Nunca te has enojado contra tu prójimo? En Mateo capítulo 5, versículo 21, nuestro Señor Jesucristo dijo, hablando de la ley, de los mandamientos, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. A este juicio, el juicio ante el gran trono blanco. ¿Nunca te ha surgido un impulso sexual cuando has visto una mujer que no es tu esposa y has codiciado sin querer? ¿Has codiciado su belleza, su hermosura? En Mateo 5:27, Cristo dijo, respecto de la ley de los mandamientos, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Has pecado en tu corazón? ¿Te ha surgido un impulso sexual? Nunca. O sea que llegaste a la sublimación moral. O sea que tú tomaste 2 Corintios 5:17 y lo hiciste para ti como que tú ya no pecas más. ¿Eso estás entendiendo tú? Cuando dice el apóstol Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas de nuevo, para ti significa que tú ya no pecas más. Eso significa para ti. ¿Tan necio eres? ¿Tan corrompido mentalmente eres tú? En otras palabras, ¿tan tontito eres tú que llegas a pensar esa tontería? Dije que está escrito en el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad, no una parte. Sacar un texto fuera de contexto para establecer un pretexto. Tiene que 2 Corintios 5:17 estar acompañado de 1 Pedro 3:21. 1 Pedro 3:21, palabra del Señor a la iglesia. El bautismo que corresponde a esto, ser sumergido Cristo en forma espiritual dentro, para que la persona tenga la vida eterna, para que la persona tenga santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, la santidad es Cristo. Y cuando Cristo sumergido espiritualmente dentro de la tal persona tiene la santidad, tiene a Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Para que la persona esté permanentemente, ¿ya?, cual pámpano en la vid, porque Cristo es la vid, y cuando Cristo, cual vid, es sumergido dentro de los pámpanos, cada pámpano permanece, está permanentemente en la vid que es Cristo, y Cristo en él, cual pámpano, para que se cumpla Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Ser sumergido Cristo, y el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna, 1 Juan 5:12. Entonces, 1 Pedro 3:21, el bautismo espiritual con el Espíritu Santo. El bautismo que corresponde a esto, ser sumergido Cristo en forma espiritual dentro de la persona,
el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva el alma, sin ser quitada las inmundicias de la carne. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces, la suma de tu palabra es verdad, no una parte de tu palabra. Entonces, 2 Corintios 5:17 tiene que ir acompañado de 1 Pedro 3:21. Leámoslo completo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, espiritualmente hablando. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas de nuevo, judicialmente hablando, sin serle quitadas las inmundicias de la carne. 2 Corintios 5:17, 1 Pedro 3:21. Espiritualmente hablando, bíblicamente hablando, la carne está siendo simbolizada por Amalek en el Antiguo Testamento. Amalek era el enemigo traicionero que tenía Israel. Israel, cuando salió de Egipto, cruzando el Mar Rojo, empezó su éxodo por el desierto a la tierra prometida, cruzando el Jordán. Pero mientras siempre Israel iba en su éxodo por el desierto, ellos tenían que armar un tabernáculo, una tienda de campaña. Y todos los demás israelitas levantar sus carpas, sus tiendas de campaña. A la voz de Dios, por la nube que salía y empezaba a moverse, tenían que desarmar el tabernáculo de reunión, desarmar el campamento y emprender su éxodo, hasta donde la nube dijera. Pero todo el tiempo que iban en su peregrinación por el desierto, Amalek atacaba por la retaguardia. Amalek era el enemigo de Israel mientras Israel iba en su éxodo a la tierra prometida. Amalek representa la carne, nuestra carne. 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Dijo Dios respecto de Amalek, tendré guerra con Amalek de generación en generación, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y en la carne surge la lepra. La lepra está simbolizando el pecado. Y cuando no le ha sido quitada al alma salvada el estar viviendo en un cuerpo de carne, donde mora el pecado, o está la ley del pecado, el alma salvada jamás podrá evitar pecar. Y el detergente espiritual para las almas ya salvadas es la sangre preciosa de Cristo. Dijo Dios respecto de Amalek, tendré yo guerra con Amalek todo el tiempo de vuestra peregrinación por el desierto. Tendré guerra con Amalek, de generación en generación. Amalek representa la carne. Representa a un alma salvada que ya es parte del pueblo del Señor, viviendo todavía en un cuerpo de carne y hueso. Y el apóstol Pablo, en Romanos 7, versículos 14 al 25, dice, el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? El modelo para la iglesia, el ejemplo. 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16, el apóstol Pablo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 16. El apóstol Pablo escribe, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores. A salvar pecadores. De los cuales yo soy, dice el apóstol Pablo, y ahí está ocupando el verbo ser en presente continuo, no que yo era pecador y ahora ya no peco más, de los cuales yo soy, presente continuo, el primero, el principal de los pecadores. Y por esto, porque yo soy, significa sigo siendo un pecador, y por esto fui recibido a misericordia, para que Dios mostrase en mí, el principal, el primero de los pecadores, toda su clemencia para modelo. Los traductores han puesto para ejemplo. Para ejemplo. El original dice para modelo de los que van a creer en Él para vida eterna. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 13, 1 Corintios 10, 13, dice, todo me es lícito. He entrado a la libertad, he entrado al reposo de las obras. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10, ¿verdad? Todo me es lícito. Todo me es lícito. Cristo me hizo libre.
En Juan capítulo 8 había dicho el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de la religión, libres de tú estar dependiendo de algo más que tengas que cumplir para supuestamente así por fin ser salvo, aparte de la sola fe. Aparte de la sola fe en el sacrificio de Cristo, la sola fe en el Evangelio, la sola fe en la gracia del Señor. Aparte de eso, que tengas que estar esclavizado de la ley, Cristo te hizo libre, libre de la ley de los mandamientos, ya a modo de que tú tengas que cumplirlo, hacer o dejar de hacer para evitar irte al infierno. Eres libre de la ley. Cristo la abolió penalmente en la cruz. Efesios 2:15. Cristo aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y como dice Romanos 5:13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cristo nos hizo libres de la ley. La ley siempre condena al ser humano. Al no cumplir algún mandamiento, la persona queda condenada por infractor de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley divina de Dios de los mandamientos, porque el pecado es infracción de la ley, 1 Juan 3:4. Pero Cristo abolió la ley en el aspecto penal. En Mateo 5, versículos 17 al 18, en el original, tal cual como fue inspirado por el Espíritu Santo, voy a citar el original, no como han traducido algunos traductores, dijo el Señor, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas, no he venido a destruir sino a completar, porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra ni una tilde pasará en la ley. Cristo no vino a destruir la ley, pero sí la vino a abolir penalmente, para que no haya más pena de muerte contra el alma, para que nosotros tengamos la inmortalidad mediante el Evangelio. Pero ahora, según de Timoteo 1:10, manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio, mediante el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Eso es el Evangelio. Eso es lo que proclama el Evangelio. El Evangelio es una proclama, es un anuncio que especifica lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar? Morir por los pecados de nosotros. En vez de nosotros, por los pecados de nosotros. Para Él pagarlos penalmente, con la muerte del alma. En vez de que los pagáramos nosotros, con la muerte de nuestras propias almas. El alma de Cristo es inmortal. Puede experimentar la muerte y volver a vivir. Nuestras almas no. Y como Cristo sí puede y nosotros no, Cristo lo hizo por nosotros. A través de sustitución de condena a la muerte eterna del alma. Arrepentimiento, cambio de parecer. A Dios le pareció justo castigar y destruir a Nínive. Y para ese efecto mandó a Jonás. Jonás se resistió, descendió al puerto de Jope, pagando un pasaje en un barco para huir a Tarsis. Cuando el barco estaba en el mar, lo botaron al mar, lo tragó un pez que finalmente lo dejó a orillas de Nínive. Entonces Jonás finalmente empezó a pregonar, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero viendo Dios que los ninivitas se arrepintieron en polvo y ceniza, Dios se arrepintió del mal que había determinado hacer contra Nínive. Y por eso Jonás se enojó con Dios. Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Jonás quería que Dios cumpliera su designio, pero Dios se arrepintió. Para que entendamos nosotros que el arrepentimiento que Dios demanda para salvación no tiene que ver con el arrepentimiento de los pecados. Porque Dios es santo, santo, santo. Dios jamás comete ni un solo pecado. Aquí, en Jonás capítulo 4, Dios no se arrepintió de los pecados. Porque Dios no peca nunca. No tiene ningún sentido decir que Dios se arrepintió de los pecados porque Dios jamás peca. Dios cambió de parecer. Dios se arrepintió, cambió de parecer. Ahora, usted piensa o a usted le parece que usted puede, es cosa que usted se lo proponga, con la ayuda de Dios, usted puede nunca más pecar. ¿Ha llegado un punto en su vida, sinceramente, poniendo a Dios como testigo, de que a partir de ese punto en su vida, de ahí en adelante usted nunca más pecará? ¿Eso le parece a usted? Cambie de parecer. Porque la verdad es que jamás, al igual que yo, jamás podrá evitar caer en pecados. En Isaías 55:8 dice la palabra del Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar.
porque vuestros caminos no son mis caminos, y vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como ustedes piensan, no es como piensa Dios. Entonces lo que Dios exige es que tú cambies tu parecer, cambies lo que a ti te parece en tu mente, cambia tus pensamientos, arrepiéntete, haz una metamorfosis mental. Metanoiaite significa cambiado los pensamientos que tenéis. Meta, en el idioma griego, siempre es significado de cambio. En el idioma griego, meta significa cambio. El sufijo, lo que viene después, es lo que va a cambiar. Metamorfo, o sea, cambio de forma. Metamorfosis, transformación, cambio de la forma corpórea del insecto. En una primera instancia, la forma corpórea del insecto era un gusano. Ahora sufrió una metamorfosis. Ahora el cuerpo del gusano, el cuerpo, digamos, del insecto es una mariposa. Hubo una metamorfosis, transformación del cuerpo del insecto. Metamorfosis, meta, cambio. Metanoiaite, meta, cambio de los pensamientos, de lo que a ti te parece. Enfrentado a este dictamen del Señor, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Ahora, ¿cuál es tu parecer, mi querido amigo? Porque desconociendo la Biblia, desconociendo lo que dice Dios en la Biblia, desconociendo este dictamen del Señor, de Ezequiel 18:4, donde Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá, evidentemente, tu parecer es que tú no tenías por qué ser objeto de ninguna sentencia, menos a la muerte de tu alma. Tú, según tu parecer, lo que a ti te parecía es, o lo que te parece aún, es que tú no tienes por qué ser objeto de ninguna condena, menos al infierno, porque según tu parecer, tú no le has hecho mal a nadie, ¿verdad? Eres una persona muy buena, muy patriota, muy honesta. ¿Por qué Dios a mí, según tu parecer, tendría que mandarme al infierno si yo no le he hecho mal a nadie? Querido amigo, yo no estoy discutiendo si tú eres buena persona con los demás, si tus intenciones son buenas. Lo que estoy diciendo es que tú pecaste, por lo menos una vez. Y dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre bueno, ciertamente no hay hombre justo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y tú no estás exento de nunca haber pecado. Ahora, enfrentado tú, mi querido amigo, a este dictamen del Señor, el alma que pecare esa morirá, de Ezequiel 18:4, ¿has cambiado tu parecer respecto de cómo te encuentras judicialmente, condenatoriamente ante Dios? ¿Has cambiado tu parecer respecto de cómo tú te encuentras judicialmente ante Dios? Cambia tu parecer, porque por haber pecado no importa cuántas obras buenas hagas. Los pecados no se promedian con buenas obras. Todas tus buenas obras que tú puedas hacer no son moneda de cambio contra la sentencia a la muerte de tu alma que adquiriste por pecar. Penalmente hablando, una sola sentencia hay, penal, por pecar, la muerte del alma. Entonces, enfrentado tú a este dictamen del Señor que dice, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, debiera bastar para que tú cambies tu parecer respecto de cómo tú piensas que te encuentras judicialmente ante Dios. Debieras pensar que te encuentras con tu alma sentenciada a la muerte. Debieras cambiar de parecer. Debieras haberte arrepentido. Y al parecer no te has arrepentido. Iniciando su ministerio de salvación en la tierra, nuestro Señor Jesucristo comenzó a demandar. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido de mi venida al mundo, a salvar las almas. Y el reino de Dios se ha acercado. Cristo es el reino de Dios y sus ángeles. Arrepentíos, metanoiaite, cambiaos de parecer respecto de cómo os encontráis judicialmente, moralmente y espiritualmente ante Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Metanoiaite ambiteste testo Evangelio. Repent and believe in the gospel. Arrepentíos.
Advertencia del Señor contra aquella persona que no quiera cambiar de parecer respecto de cómo se encuentra moral, espiritual y judicialmente ante Dios. Lucas 13, versículo 1 al 5. Si no os arrepentís, aquí tiene que ocurrir el arrepentimiento. Es interno, en los pensamientos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Porque mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías 55, versículos 7, 8 y 9. Cambia tus pensamientos, amigo, que tienes respecto de ti. De las tres condiciones en las que todo ser humano está ante Dios, moralmente corrompido. Por eso peca. Por eso pecamos. Porque desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza estaremos siempre moralmente corrompidos. Esa es la primera condición que hay que reconocerla. Es parte del cambio de parecer. Me parece que yo puedo dejar de pecar. Es cosa que me lo proponga. Jamás podrás evitar pecar. Porque tú y yo estaremos siempre, hasta que nuestros cuerpos se mueran, moralmente corrompidos. Jamás podremos, en manera alguna, llegar a un punto en que de ahí en adelante nunca más pecaremos. Eso jamás sucederá. Cambia tu parecer respecto de tu condición moral, porque tú y yo estaremos moralmente corrompidos hasta que nos muramos. Por haber pecado, ¿cómo está tu condición judicial ante Dios? Diciendo Dios, habiendo dicho, el alma que pecare esa morirá. Una vez que la persona cometió su primer pecado, dejando de ser inocente, perdiendo la inocencia, dejando de ser niño porque el Señor ha dicho de los niñitos en Mateo 19:14, de los tales es el reino de los cielos. Olvidémonos de los niños, ya cuando la persona deja de ser inocente ante Dios y adquiere la plena conciencia de sus actos, ahora dejó de ser inocente, ahora sabe perfectamente lo que es hacer lo bueno y lo malo. Cuando tú sabías hacer lo bueno y no lo hiciste, pecaste, Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, pecaste. Y al haber cometido tu primer pecado, adquiriste una sentencia a la muerte contra tu alma. Y una vez que adquiriste una sentencia a la muerte contra tu alma, ya no importa si ya no pecas más. Por haber pecado, tu alma quedó sentenciada a la muerte. Y de ahí en adelante no hay nada que usted le pueda ofrecer a Dios, usted pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto. Ya con eso, usted tiene que renunciar a la religión suya. Ya con eso usted tiene que renunciar a usted, a sus méritos personales. No le sirven. No hay moneda de cambio contra la sentencia a la muerte del alma que usted adquirió por haber pecado. El arrepentimiento le permite al ser humano rendirse a sus méritos personales. No le sirven. El Señor dice en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Lo ganare todo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando el alma, que ya pecó y está sentenciada al lago de fuego, se enfrente a Dios, ¿qué le dará el ser humano a Dios como intercambio del alma de él? Nada. El arrepentimiento para salvación le permite al ser humano renunciar a sí mismo en cuanto a sus méritos personales, porque no son moneda de cambio. Una vez que usted cometió su pecado número 1, su alma quedó sentenciada a la muerte. Entonces, este dictamen del Señor, que dice, el alma que pecare esa morirá, de Ezequiel 18:4, debiera bastar, debiera ser suficiente para que usted cambie su parecer, para que usted se arrepienta. Renuncie a la religión, renuncie a sus méritos personales, renuncie a usted mismo. El arrepentimiento, que es un cambio de parecer mental, cambio de idea, le permite al ser humano entregarse a la sola fe en este único sacrificio ocurrido hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. La sola fe en la sola gracia es el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna. El único medio válido. Sin obras, ni antes, obras durante, ni obras ni méritos después. Cristo nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados. Y esa salvación se hace efectiva por la fe. La sola fe es la sola gracia. Pero para poder llegar a creer con fe en la sola gracia, la persona tiene que arrepentirse. Tiene que rendirse a sí mismo, rendirse a sus méritos, rendirse
tiene que dejar de estar metido en la religión, en la liturgia, en el hacer o dejar de hacer para por fin, según ellos, ser salvo. No, querido amigo, todos nosotros hemos sido salvados del infierno cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados y exclamó en Juan 19:30, consumado es lo que yo les prometí, darles vida eterna, está consumado, y entregó su espíritu. Ahora la persona es justificada por la sola fe en la sola gracia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona no ha creído con fe, entonces ha creído con incertidumbre, con incerteza. No está plenamente convencido. Y al no estar plenamente convencido de que ya Cristo nos salvó, va a estar tomando muchos pasajes de la Escritura que los va a convertir en requisitos extras a la sola fe del Evangelio para por fin ser salvo. Entonces la persona va a decir, la fe sin obras es muerta, aludiendo a Santiago capítulo 2. La fe sin obras del que ya ha sido salvo por su fe en el Evangelio. Tienes que permanecer con el pámpano en la vid, porque si no eres cortado y echado al fuego. Juan 15, versículo 1 al 7, habla de ser sumergido Cristo cual vid en nosotros los pámpanos. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La santidad es Cristo. Y cuando Cristo espiritualmente habita dentro de mí, yo tengo la santidad, la de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Los tibios son vomitados de la boca de Cristo, se van al infierno. La salvación es por lo que Cristo hizo, más que tú dejes de ser tibio. No, la salvación es por lo que Cristo hizo y nada más. Y si tú eres tibio, sigues siendo salvo. Si eres justificado por tu sola fe, es la sola gracia. Aquí nosotros somos los tibios del último tiempo, la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea. Esa es la iglesia séptima a la cual Cristo dice, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, Apocalipsis 3:16, te vomitaré de mi boca. Y luego dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ya son míos, tienen vida eterna, pero son tibios. No, es que si tú eres tibio te vomita la boca. La persona ha creído, pero con un sesgo de incertidumbre. Y ese sesgo de incertidumbre, de incerteza, le hace estar tomando pasajes como Apocalipsis 3:16 y lo convierte en requisitos para poder ser salvo, aparte de la sola fe del Evangelio. Entonces, para él, que no ha creído sin fe, ha creído con cierta incerteza, según él, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que él deje de ser tibio. Porque si Cristo hizo el sacrificio en la cruz para darnos vida eterna, diciendo consumado es, y entregó su espíritu, consumada está la promesa que nos hizo, la vida eterna, pero si yo soy tibio, igualmente voy al infierno. O sea que para él no bastó el solo hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz. Para él, para la persona creyente exento de fe, que es otra forma de no creer, lo que le será suficiente para ser salvo es por lo que hizo Cristo, más que él deje de ser tibio. Porque si Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó, pero si yo soy tibio y yo lo dejo en la tibieza, igualmente voy al infierno. Son personas que son creyentes, se han arrimado a la puerta estrecha, la han hallado, pero no han entrado. Porque se entra por la sola fe en la sola gracia. Así se es justificado, por la sola fe en este único sacrificio consumado por Cristo en la cruz. Aquí a Cristo en su cuerpo le fueron cargados todos nuestros pecados que cometeremos todos hasta que nos muramos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Y es por esta razón que este dictamen del Señor, el alma que pecare esa morirá, se aplicó sobre Cristo. Y Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Murió la muerte que tenía que padecer el alma. Y de la eternidad Cristo volvió a tomar su vida en conformidad al mandato del Padre, ¿verdad? Por esto me ama el Padre, dijo Cristo, porque yo tengo poder para poner mi vida. Entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5, ahí puso su vida. A los 33 años, en la cruz, su cuerpo muere y Cristo entra en la eternidad, cumpliendo el Salmo 22. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ah, pero nuestro Señor Jesucristo tenía que consumar lo que le había mandado el Padre, volver a tomar su vida. Aquí Cristo, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27, versículos 45 al 46. Aquí estaba el Señor Jesucristo.
cerca la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, el Padre Celestial se separa de su Hijo y lo desampara. Y Cristo exclama, Eli, Eli, lama sabactami. Esto es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahí Cristo entró en separación respecto al Padre, muerte. Eso es separación. Thanatos, separación, desamparo, muerte. Cristo, muere Cristo, muere transitoriamente, muerte tipo clínica, ¿eh? Y su alma se desdobla. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Estoy en el lago de fuego, en muerte eterna en el lago de fuego, donde las almas tienen que ir a parar por sus pecados. Mas Cristo tenía que consumar el mandato del Padre, volver a tomar su vida. Aquí Cristo estaba muerto clínicamente. Volvió a tomar su vida, porque la salvación era vida por vida, vida por vida. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Éxodo capítulo 21, versículos 23 a 25. Cristo puso su vida en un cuerpecito que estaba en un embrión en el vientre de la Virgen María en Belén de Judá. Su cuerpo fue desamparado por su alma. Muerte física, transitoria. El alma de Cristo entró en la eternidad y luego Cristo volvió a tomar su vida, entrando su alma desde el lago de fuego en su cuerpo que estaba muerto clínicamente. Y leemos nosotros Juan 19, versículos 25 al 30. Estaba María, María, la madre del Señor, y estaba su discípulo amado, Juan, a uno y otro lado de la cruz. Se despejaron las tinieblas y el Señor ahora se reincorpora. Dice Juan capítulo 19, versículo 25 al 30. Cristo le habla a María y le dice, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y luego Cristo se dirige a Juan y le dice, hijo, he ahí tu madre, por María. Desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Todo esto está en Juan 19, versículo 25 al 30. El versículo clave es el versículo 19. Perdón, el versículo 28. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, Cristo estaba con vida física, había vuelto a tomar vida física el Señor. Después de una reanimación cardiopulmonar, las personas que están siendo intervenidas quirúrgicamente en un pabellón quirúrgico sufren una muerte tipo clínica, ¿verdad? No hay signos vitales. Y tienen que ser objeto de la reanimación cardiopulmonar, cuando las almas se separan del cuerpo, transitoriamente. Eso le pasó a Cristo en la cruz. Entonces, ahora, el Señor Jesucristo sabía que estaba todo consumado y estaba con vida física. Y la vida de la carne en la sangre está. Levítico capítulo 17, versículo 11. Y la vida de la carne de Cristo estaba en él. No había muerto definitivamente Cristo y ya sabía que había cumplido la promesa que nos había dado, ¿verdad? Primera de Juan 2.25. Primera de Juan 2.25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Después de esto, Juan 19.28. Estaba con vida física el Señor. De hecho, tenía que probar el vinagre todavía. Dijo, sabiendo que estaba todo consumado, sabiendo ya que estaba todo consumado, incluyendo la vida eterna para nosotros, la salvación de nuestras almas, y estaba con vida física, entonces dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19, versículos 29 y 30. Y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, acercándosela a la boca, cuando Cristo la hubo probado. Recordemos que en el Salmo 22 dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Mi lengua se pegó a mi paladar. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miren y me observan. Mi corazón fue como cera. Ahí se habla de un paro cardiorrespiratorio, donde el alma de Cristo fue a parar al lago de fuego, donde todo ser humano, por sus pecados, tiene que ir a parar. Entonces Cristo pagó exactamente el mismo precio que debieran pagar nuestras almas. No pidió descuento el Señor, no pidió rebaja. Pagó íntegramente el precio en rescate de nuestra alma, que por pecar queda sentenciada a la muerte.
Entonces, ahora, sabiendo que estaba todo consumado, dijo Cristo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Recordemos en el Salmo 22, dice, mi lengua, dice en el Salmo 22, escrito 900 años antes de que Cristo viniese al mundo. En el Salmo 22 dice, estaba escrito, mi lengua se pegó a mi paladar. Cristo no podía hablar, había perdido líquido, estaba deshidratado por la crucifixión. Entonces cuando hubo probado el vinagre, pudo exclamar lo que ya sabía, que estaba todo consumado, incluyendo la salvación de nuestras almas. Y Cristo estaba con vida física. Si la persona para ser salva tuviera que depositar fe en la sangre de Cristo, entonces jamás Cristo habría pensado que estaba todo consumado. Jamás estaría escrito en la Biblia Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. No estaría escrito eso, porque no estaría todo consumado. Jamás Cristo en Juan 19:30 habría exclamado, consumado es, y entregado su espíritu. Habría muerto en silencio. Cristo, siendo sepultado en la tumba de José Arimatea, siendo resucitado al día tercero, ahí entonces Cristo, si la salvación fuera por fe en la sangre, ahí Cristo entonces recién habría pensado que estaba todo consumado y ahí recién habría dicho, ahora sí, ahora que yo corporalmente, la vida de la carne y la sangre está, corporalmente he sido resucitado, ahora sí que está todo consumado. Y no es así. Cristo sabía que estaba todo consumado antes de morir físicamente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? You understand me? You understand me? You understand me? ¿Me entiende? Entonces, la salvación del alma ocurre por depositar fe en el Evangelio, no por depositar fe en la sangre de Cristo. Hay personas que nunca en su vida se han arrepentido para salvación. Nunca han cambiado de pensar respecto de cómo se encuentran sus almas judicialmente ante Dios. Ellos requieren ser salvados de una vida en el pecado. Yo no quiero pecar más, quiero ser salvo de una vida en la mentira, en las drogas. Ahí está la santurronería evangélica. Entonces ellos dicen, yo deposito fe en la sangre de Cristo que me limpia de todos mis pecados, cambio de conducta y no peco más. ¿Y qué pasa con tu alma? ¿Que por haber pecado quedó sentenciada a la muerte en el lago de fuego? Aunque te laves con lejía, dice el profeta Jeremías, dice el profeta Isaías, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de mi pecado permanecerá aún delante de ti. Penalmente hablando, ¿hay alguna otra forma diferente en que un solo pecado sea sentenciado y debidamente condenado, pero que no sea con la muerte del alma? No. No hay ninguna otra forma en que penalmente un pecado cometido sea sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma. Y hay personas que nunca en su vida, hasta el día de ahora, se han visto ellos con sus almas sentenciadas a la muerte. Ellos quieren ser salvos de una vida en el pecado, salvos de una vida en el pecado, que yo llegue a la sublimación moral. Entonces yo soy salvo de una vida en el pecado, depositando mi fe en la sangre de Cristo que me limpia de todos mis pecados. Y hacen el cambio conductual, externo. Y el cambio es el interno, los pensamientos, no externo. Arrepentimiento para salvación, un cambio de parecer. Enfrentado al decreto condenatorio, al dictamen del Señor de Ezequiel 18:4, que dice, el alma que pecare, esa morirá. Ese dictamen debiera bastar, debiera ser suficiente para que el ser humano cambiara su parecer respecto de cómo se encuentra él ante Dios en el ámbito judicial. Entonces, cuando la persona se arrepiente, es cuando reconoce que por haber pecado, su alma quedó sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma ha quedado sentenciada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que el ser humano pueda hacer por sí mismo o dejar de hacer. Ayudar al prójimo, ser bueno con los pobres, ser una persona bondadosa, ir a su iglesia el día domingo, adorar a Dios, diezmar, darle plata a los pobres, hacer el bien sin mirar a quién, obedecer la liturgia de su religión, ya sea la católica o la evangélica, va marchando al infierno.
no importa lo que haga. La sentencia adquirida por haber pecado, la sentencia penal, que es la muerte del alma, no se puede negociar. No es negociable. Arrepentimiento, cambio de tu parecer, de lo que a ti te parece, respecto de cómo tú te autopercibes ante Dios, de cómo tú te percibes tú, cómo te encuentras tú judicialmente ante Dios. Por haber pecado, debieras pensar que tu alma está ya sentenciada a la muerte. Y una vez que tu alma quedó sentenciada a la muerte, tienes que ir al lago de fuego. Porque no hay nada en lo absoluto que Dios te lo tome en cuenta a ti para que tu condición judicial cambie. Entonces cuando la persona renuncia a la religión, renuncia a sus méritos y entiende que está liquidado, que en justo derecho tiene que ir después de morir, tiene que ir al infierno para esperar en tormento el juicio y aquí por un pecado ser lanzado al lago de fuego, bueno, un pecado o más, porque no todos pecamos una sola vez, pero bastará un pecado para ser lanzado al lago de fuego. Entonces cuando la persona reconoce la condición en la que se encuentra ante el Señor, renuncia a sus méritos, porque ya los méritos no le sirven. No son moneda de cambio contra la sentencia adquirida por pecar, que es la muerte del alma. La persona puede ser muy buena, el mejor papá del mundo, el mejor ciudadano. Todas sus obras buenas no promedian su obra mala, su pecado. La sentencia que adquirió a la muerte del alma por pecar no es negociable, ni por todas las buenas obras del mundo. Entonces, como dice Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Al que obra, yo ayudo al prójimo, vivo una vida en santidad, dejo el pecado, dejo de ser tibio, estoy permaneciendo yo, cual pámpano en la vid, estoy perseverando hasta el fin para ser salvo, Mateo 24:13, estoy permaneciendo cual pámpano en la vid, Juan 15, 1 al 7, estoy viviendo una vida en santidad, Hebreos 12:14, estoy dejando de ser tibio, Apocalipsis 3:16, estoy haciendo, dejando de hacer, al que obra. Al que está procurando entrar al cielo, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, la fe de él, su fe, le es contada por justicia. Yo creo que Cristo me salvó, pero tengo que dejar de ser tibio. Tienes que dejar más de ser tibio todavía. No te alcanza. Tienes que dejar más de ser tibio. Te lo estoy tomando como deuda. Me debes dejar de ser más tibio todavía. Debes dejar de ser más tibio todavía. Deja de ser tibio. Tienes que dejarlo más todavía. Es que estoy siendo fervoroso. Tienes que ser más fervoroso. Te lo estoy tomando como deuda. No como gracia. Porque te querés justificar dejando de ser tibio. Te querés justificar por tus obras. Señor, yo he creído en Cristo, pero estoy guardando santidad. Tienes que guardar más santidad. No te alcanza. Estoy guardando santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tienes que guardar más santidad todavía. Estoy viviendo una vida en santidad. No te alcanza. Te lo estoy tomando como deuda. Me debes vivir más en santidad. Y nunca te va a alcanzar. Porque te querés justificar guardando santidad. Te querés justificar por tus obras. Estás trabajando. Señor, dice, permanecer cual pámpano en la vid, el pámpano que a mí no permanece cortado y echado al fuego, Juan 15, el 1 al 7, estoy permaneciendo cual pámpano en la vid, tienes que permanecer más. Te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Me debes permanecer aún más cual pámpano en la vid. Y nunca te va a alcanzar. Nunca te va a alcanzar. Te falta. Estoy permaneciendo cual pámpano en la vid. Te falta permanecer más. No te alcanza. Te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Me debes permanecer aún más cual pámpano en la vid. Y nunca te va a alcanzar. Nunca lo vas a lograr porque te quieres justificar por tú estar permaneciendo cual pámpano en la vid. Te quieres justificar por tus obras. Romanos 4, versículos 4 y 5. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe de él, de la persona, su fe, le es contada por justicia. Entonces muchos hallan la puerta que es Cristo. Se vuelven evangélicos o católicos, cristianos, procurando entrar por la liturgia,
por sus méritos. Pero ¿cuántos de los que hayan lograrán entrar? Se entra por la sola fe, en la sola gracia. Entrar. Cristo dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, dice Cristo, entrad por la puerta estrecha. Y advierte el Señor, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, y pocos son los que la hallan. Los que la hallan son pocos. Ahora, de los pocos que hallan la puerta estrecha, ¿cuántos, en definitiva, lograrán entrar? Se entra por la sola fe, en el solo sacrificio hecho por Cristo en la cruz. La sola fe en el Evangelio, en la proclama de que Cristo murió por los pecados de nosotros, y eso bastó para darnos la vida eterna. Fe en el sacrificio de Cristo y tú eres justificado. Entras por la sola fe en la sola gracia. Los que solamente hallan la puerta estrecha, los que solamente la hallan, son pocos. Y de estos pocos que hallan la puerta estrecha, en definitiva, ¿cuántos lograrán entrar? Se entra por la sola fe en la sola gracia. Pero para poder llegar a tener fe, la persona tiene que arrepentirse, tiene que cambiar de opinión, tiene que cambiar sus pensamientos, tiene que hacer metanoia, arrepentimiento para salvación, metanoia. Arrepentimiento ocurre aquí en la mente, es un cambio de pensamiento, cambio de parecer. Es un cambio en el parecer. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. La persona puede creer mentalmente. Ginosko en griego. Ginosko es conocimiento. La persona puede creer mentalmente, con la mente. Pero si este creer mental no baja a ser creído con todo corazón, va a ser creer. Solamente creer. Pero si esto que ha creído mentalmente, con la mente, baja a ser creído con el 100% de su corazón, eso es fe. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Arrepentimiento. En Romanos capítulo 2, versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. No es cambio conductual, es conversión del corazón, conversión mental, que reconozcas que vas a ser un inmundo y perverso pecador hasta que te mueras. Porque el leproso, y la lepra es figura del pecado, que sale de la carne, y al salvado no le han sido quitadas las inmundicias de la carne, la lepra simboliza el pecado. El leproso le dijo a Cristo, si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Y Cristo dijo, quiero, sé limpio. Y el leproso tenía que, embozado, con un bozal, tenía que decirle a toda la gente que estaba cerca de él, inmundo, inmundo soy, inmundo, aléjense de mí, tengo lepra, inmundo, inmundo, pecado, inmundo. Amalek, la carne. Amalek, el enemigo de Israel, enemigo traicionero, que atacaba por la retaguardia del campamento, donde iban las mujeres embarazadas, iban las personas de tercera edad, los viejitos, niñitos de pecho, que tenían que ser llevados en brazos a los pechos de la mamá, pequeñitos que recién podían caminar, la parte más débil del campamento, donde estaban los más pequeñitos, o los más viejos, los más ancianos, las mujeres embarazadas, los enfermos. Amalek, enemigo traicionero. Amalek tipifica la carne. En 1 Pedro 3:21 el apóstol Pedro dice, el bautismo, Cristo ser sumergido dentro de la persona, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Siempre el salvado va a tropezar en el pecado, va a caer en pecado. Entonces,
Mientras Israel iba, como pueblo de Dios, en su éxodo a la tierra prometida, tenía que cruzar el Jordán y pasaba a la tierra prometida, la Canaán, venía Amalek y atacaba al campamento por la retaguardia, ¿verdad? Ahora, eso es figura de la carne, Amalek, el enemigo traicionero. Y Cristo dijo, el Señor Jesús dijo, tendré guerra con Amalek todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tendré guerra con Amalek de generación en generación. Amalek es figura de la carne. Y en la carne sale sapullido de lepra. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14 al 25. Sabemos que la ley es espiritual. Pablo estaba aquí, en el camino angosto. Ya era salvo. Tenía vida eterna. Y no era cualquier salvado. Era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. El modelo, el ejemplo a seguir por los que han de creer en Cristo para vida eterna. Conforme a 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16. El apóstol Pablo dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo, Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pecado, lepra, en mi carne. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar con sangre ajena, la sangre de la expiación, del animal que era sacrificado, entrar al lugar santo y luego verlo adentro del lugar santísimo y vertir 7 veces sobre el propiciatorio para expiar los pecados del pueblo que estaba en el pacto. No era con sangre para expiar los pecados de los amonitas, los moabitas, los gergeseos, los jebuseos, los amorreos, los filisteos. Ellos no estaban en el pacto. No estaban en el antiguo pacto que Dios había hecho con su pueblo. El sumo sacerdote. Propiciatorio. Era un elemento integral del arca de la alianza, del arca del pacto. Cuando vertía 7 veces el sumo sacerdote, los pecados del pueblo que estaba en el pacto quedaban expiados. Ahora Cristo es nuestro fiel sumo sacerdote. Y en Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, dice que ahora Cristo entró de una vez por todas en los santos. Pero perdón, es que en las Biblias que tengo yo dice entró de una vez por todas en el lugar santísimo. No, está mal traducido. En el original, tal como el Espíritu Santo inspiró, Hebreos 9, versículos 11 y 12, dice, Cristo, cual fiel sumo sacerdote, entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención. Entró con su propia sangre. Entonces ahí se cumple Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 50 en adelante. Cuando Cristo dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces, cuando Cristo entra espiritualmente dentro de mí, yo he comido su carne y he bebido su sangre. Tengo vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El que tiene al Hijo está cual pámpano permanentemente en la vid, que es Cristo. Cristo en mí y yo en él. Se cumple Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero para que Cristo sea sumergido dentro de usted, Cristo lo tiene que hallar usted completamente convencido de que ya Cristo le dio la inmortalidad, la vida eterna. Lo tiene que hallar completamente convencido de que este sacrificio que hizo Cristo en la cruz, en favor suyo, bastó para que usted tenga la vida eterna. Sin estar dependiendo de algo más que supuestamente usted tenga que hacer o dejar de hacer para por fin ser salvo. Mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, versículo 8. Cuando Cristo vino su primera vez, andaba buscando fe entre los hombres. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. En el episodio del centurión romano, de Mateo 8, versículos 5 al 13. Y dice que en la ciudad de Nazaret, Cristo no pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad de la gente que le conocía. Porque Cristo era de Nazaret. Entonces ellos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Y no está aquí su madre y sus hermanos? ¿Y de dónde sacó tantos poderes?
Entonces no podía hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y estaba asombrado Cristo de la incredulidad de ellos. Y producto de la incredulidad no venían los milagros. Mas el centurión romano le dijo al Señor: tengo a mi criado gravemente atormentado y enfermo. Ven a mi casa para que mi criado sea sanado. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a caminar rumbo a la casa del centurión, con gente que le seguía, el centurión romano envió una comitiva a decirle al Señor: no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y digo a este: anda y va. Y a este otro le digo: ven y viene. Y a este le digo: haz esto y lo hace. Al oírlo el Señor se maravilló. Y volteándose el Señor hacia su comitiva, les dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe está vinculada estrictamente con el conocimiento bíblico de la persona de Cristo. ¿De dónde sacó el conocimiento el centurión romano de que el Señor era Dios y mandaba a sus ángeles? ¿Se dan cuenta de lo que el centurión romano le estaba diciendo al Señor? El centurión romano le estaba diciendo: yo también soy hombre bajo autoridad, y yo sé que tú estás bajo la autoridad del Padre Celestial. Tú eres Dios. Y yo sé que hay un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tú eres Dios. Estás bajo la autoridad de tu Padre, el Padre Celestial. Yo estoy bajo la autoridad del César. Soy hombre bajo autoridad, pero también tengo hombre bajo mi autoridad. Es como decirle: yo sé que tus ángeles te obedecen, porque tú eres Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando uno oye, lee la Biblia, adquiere conocimiento y adquiere fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es pues la fe la certeza, seguridad, sin ninguna duda. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Romanos 14:23. Y lo único que Dios le toma en cuenta a un pecador como yo, a un pecador como usted, para poderlo justificar, es la fe de usted, la fe mía. Cristo no nos toma en cuenta nuestros pecados. Cristo no nos toma en cuenta nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia. No. Segunda de Corintios 5:19. Acerca de nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y quiénes sí le toman en cuenta a los hombres sus pecados? La religión. La religión católica, la religión evangélica. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios por tus pecados, apártate del pecado, renuncia del pecado. Es tomar en cuenta a los hombres sus pecados. Pero Cristo no. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Para poder justificar al injusto, tampoco el Señor le toma en cuenta sus buenas obras, sus obras de justicia. Tampoco. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ni por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ni tampoco tomándonos en cuenta el Señor nuestros pecados. Lo único que el Señor le toma en cuenta a un mortal, a un ser humano común y corriente, es su fe en la gracia del Señor, en el sacrificio consumado por Cristo en la cruz. Cuando tú crees con fe, eres justificado para entrar al cielo. Pasas de muerte a vida, Dios te hace nacer de nuevo. Entra por la puerta estrecha y Cristo entra en ti. Y el que tiene a Cristo, al Hijo, tiene la vida eterna. El único medio válido, no hay otro, para hacer efectiva la vida eterna consumada por Cristo en la cruz para todos los seres humanos, es mediante la sola fe, en la sola gracia. La sola fe en el Evangelio. Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Tenemos el modelo a seguir, al apóstol Pablo, a quien Cristo le reveló el Evangelio. En Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo dice: el Evangelio que yo os anuncio
A mí no me lo reveló ningún hombre, sino que Jesús me lo reveló a mí para ser predicado entre los gentiles. En Romanos 2:16, el apóstol Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Con razón, el evangelio de nuestra salvación, Cristo se lo entregó al apóstol Pablo para ser predicado a los gentiles. El apóstol Pablo dice, ¡ay de mí si no predicar el evangelio! ¡Ay de mí si no predicar el evangelio! ¡Ay de mí si no predicare el evangelio! Porque no me avergüenzo del evangelio. Romanos capítulo 1. Porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente, y también al griego, al gentil. Porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es un anuncio único. No hay dos, no hay tres. Es un único anuncio. No que haya otro. Es uno solo. Es una proclamación única, irrepetible, que solamente se encuentra escrita en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y en ningún otro pasaje más de la Escritura. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío, a todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree. Al que no cree, no. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil. Y el apóstol Pablo dice, ¡ay de mí! Porque ¡ay de mí! Si no predicar el evangelio. Y hoy en día, en todas las congregaciones evangélicas y también católicas, no se predica el evangelio. 1 Corintios 15, versículos 1 al 7. Yo les voy a predicar en este momento el evangelio, se los voy a anunciar. 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, esto es lo que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué. Si ustedes le van a prestar oído a otros anuncios de la Biblia, pero a este no, ustedes no son salvos. Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, a no ser que hayáis creído, pero sin fe, que para Dios es otra forma de no creer. Creer en vano es creer exento de fe. A no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí de Cristo. Y aquí viene el anuncio. Aquí viene la proclama. Presten oído al anuncio de buena noticia de salvación. No hay otro. Es el único. Dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, y luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, ya habiendo sido resucitado el Señor, dando testimonio Cristo de su resurrección. Fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, en los tiempos que Pablo estaba escribiendo la carta. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Ahora nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, bueno, ahí da la gran comisión. El Señor, una vez resucitado entre los muertos, aparece durante un periodo de 40 días a muchos testigos, dando testimonio, Cristo, de su resurrección. Ahora, terminado ese periodo, toma a sus discípulos y los lleva a las afueras de Jerusalén. Y allí les da la gran comisión. La gran comisión. Y Cristo los envía y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y que como resultado de haber creído en el evangelio aportando fe a su creer, plenamente convencido de que cuando yo morí por los pecados de él, esa persona ha sido salva, ¿ya? El que creyera en el evangelio y que como resultado de haberlo creído con fe el evangelio, yo mismo viniese a ser inmerso, sumergido dentro de la tal persona, bautismo, fuera bautizado, esa tal persona será salva. Y el que no creyere en el evangelio será condenado. Ahora, ¿por qué motivo
la persona que no cree en el Evangelio es condenada? Todo tiene una explicación. Todo tiene una respuesta lógica. No es que el Señor sea caprichoso y diga a él, bueno, me voy a enojar si alguien no cree en el Evangelio y por eso lo voy a castigar o lo voy a mandar al infierno. No, 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 no. El Evangelio es una proclamación única que detalla lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar. Eso es el Evangelio. Buena nueva de salvación. Está anunciándose lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar de nuestros pecados. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar de nuestros pecados? Tuvo que morir por los pecados de nosotros, que es precisamente lo que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo murió por, esa palabra por significa sustitución, Cristo en vez de mí, Cristo en vez de usted, por los pecados de mí, por los pecados de usted, que Cristo murió en vez de nosotros, por los pecados de nosotros, para que nosotros no fuésemos condenados a la muerte de nuestras almas, por los pecados que cometen nuestras almas, todo el tiempo que viven en el cuerpo. Porque todo el tiempo que nosotros, nuestras almas, vivan en el cuerpo, vamos a caer en pecados. Porque nuestro cuerpo está hecho de carne, y la carne es figura de Amalek. Y la carne es donde brota la lepra, el pecado. Entonces, una vez que la persona es justificada por su sola fe, en el solo evangelio de salvación, en la sola gracia, ahora se convierte en pueblo del nuevo pacto. Y cuando cae en pecados, producto que no le han sido quitadas las inmundicias de la carne, donde está la lepra, sale la lepra de la carne, el pecado, tenemos la preciosa y bendita sangre de Cristo. Cristo, dice el apóstol Juan a la iglesia, 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Esto no es para la gente que no ha sido salva, que no son parte del pueblo del nuevo pacto, de los que no han entrado por la puerta estrecha. Para ellos no. La sangre santa es para el pueblo santo. La sangre santa del Señor no es para las personas que no se han arrepentido y no han depositado fe en el Evangelio. Para ellos no. También el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Juan, ya los dos siendo apóstoles del Señor, cuando le escribe a la iglesia que estaba en Éfeso, el apóstol Pablo dice, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Tenemos, yo también Pablo, tenemos, porque somos pecadores. El pecado mora en mí, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice eso en Romanos 7, versículos 14-25. El apóstol Pablo es el modelo a seguir por los que han de creer en Cristo para vida eterna. Y el apóstol Pablo dice, el pecado mora en mí. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1, versículos 15-16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero, el principal. No que yo era pecador y ahora ya no peco más, sigo siendo pecador. De los cuales yo soy el principal de los pecadores. Y por esto, porque soy el principal, el primero de los pecadores, que siempre voy a caer en pecados, y por esto fui recibido misericordia, para que Dios mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo, para modelo de los que van a creer en Él para vida eterna. Entonces el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, 1 Corintios 11:1. El apóstol Pablo dice, el pecado mora en mí, Romanos 7, versículos 14-25. En mí no mora el bien, el mal vive en mí. Entonces todos tenemos que imitar a Pablo, porque Pablo ya era salvo, y somos los que tenemos que seguir a Pablo, porque Pablo fue puesto como modelo, como ejemplo a seguir, por los que van a creer en él para vida eterna. Entonces, arrepentimiento es cambio de tu parecer. ¿Qué te parece a ti respecto de cómo te encuentras judicialmente ante Dios? Judicialmente ante Dios. Pecaste, al igual que yo. Entonces, ¿cuál debería ser tu parecer respecto de cómo te encuentras ante Dios judicialmente? Debiera ser tu parecer que te encuentras sentenciado a la muerte de tu alma en el lago de fuego y que necesitas la salvación de Cristo. Aquí está Cristo. Murió por tus pecados, la muerte de tu alma, para que tu alma no sea condenada a la muerte. ¿Has creído con fe? Los que están hallando la puerta estrecha solamente han creído. Pero los que hemos entrado, hemos creído añadiendo nuestra fe a nuestro creer. Hemos sido justificados. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
A ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el Evangelio, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Solamente una persona creyente con fe, de fe en la obra de salvación redentora de Cristo, valientemente puede decir lo que él es en su carne: un degenerado, un inmoral, un pervertido, un mentiroso, cochino y asqueroso e inmundo pecador. Él tiene esa valentía para decir lo que él es porque ha creído con fe que ya Cristo le salvó. En cambio, un incrédulo es un cobarde, porque no se atreve a decir lo que él es, todavía viviendo en un cuerpo de carne y hueso, un pecador. Entonces es un incrédulo y un cobarde, un abominable. Son los que encabezan la lista de los que no entrarán a la ciudad celestial. Los incrédulos y los cobardes, los abominables, los hechiceros, los mentirosos, los borrachos, no entrarán a la ciudad celestial. En Santiago capítulo 2, versículo 10 dice: cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Cuando yo un día caí en un pecado, infringí un punto de la ley moral de Dios, ante los ojos de Dios, yo soy un inmundo pecador, un borracho, un afeminado que me echo con varones, un fornicario, un adúltero, un idólatra. Sigo siendo un injusto. Y como está escrito, no hay justo ni a un uno, Romanos 3:10. ¿Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. No erréis. Ni los afeminados, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los bebedores de alcohol. Pero es que eso soy yo. Porque un día yo pequé, una vez. Cualquiera que guardare la ley, que estuviera obedeciendo todos los mandamientos, pero llega un momento que desobedece un mandamiento, de los muchos mandamientos que Dios ha dado, para Dios infringió todos los mandamientos. Entonces, de la única manera que el injusto pueda ser declarado justo es por su sola fe en el solo sacrificio de Cristo. Y ahí es justificado. El injusto, inmoral, degenerado, pecador, ha sido declarado justo, justificado por la fe de él en el sacrificio de Cristo. Y ahora Cristo lo mira como un justo, una persona justificada. Y en Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y como los justificados por la fe continuaremos cayendo en pecados, cada vez que cometamos pecados lo tenemos que confesar ante el Padre, pidiendo perdón, apelando a la sangre de Cristo, para que haya limpieza, redención, expiación, perdón. Y seguimos adelante, yendo a nuestro Canaán celestial, cruzando a través de la muerte física, lo que sería el Jordán, para entrar a la tierra prometida, al cielo. En Filipenses capítulo 3, versículos 19 y 20, dice el apóstol, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos al Salvador de nosotros, Cristo Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, haciéndolo semejante al cuerpo de la gloria suya. Soy un inmundo pecador, en mí mora el pecado, soy un degenerado mentiroso, pecador, seré un pecador hasta que me muera, sustituido por el único que jamás pecó, el único santo, Cristo. Toda la gloria, 100% para Cristo, y toda mi bajeza y mi humillación es para mí. Por gracia habéis sido salvados, mediante la fe, y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. Cristo es el don, no por obras, para que nadie se jacte en su presencia. La sola fe en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz me da justificación para ir al cielo.
y nada más que la sola fe. La sola fe y nada más que la sola fe. Pero para tener sola fe hay que arrepentirse. Cambiar el parecer respecto de cómo nos encontramos ante Dios. De los tres estados, moralmente corrompidos, por eso pecamos y pecaremos hasta que nos moramos. Por haber pecado, espiritualmente muerto, con necesidad de nacer de nuevo. Y judicialmente con el alma sentenciada a la muerte, de estos tres estados, cuando la persona entra por la puerta estrecha, de estos tres estados cambian dos. Cambia el estado espiritual y cambia el estado judicial, pero el estado moral sigue vigente. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, no quitándole al alma salvada el continuar viviendo en este mundo en un cuerpo de carne y hueso donde mora la ley del pecado, de Romanos 7, versículos 14-25. ¿Entendió lo que es el arrepentimiento que Dios exige para salvación? Un cambio en el parecer. ¿Qué le parece a usted de cómo se encuentra moralmente ante Dios? ¿Qué le parece a usted de cómo se encuentra espiritualmente ante Dios? ¿Qué le parece a usted de cómo se encuentra judicialmente ante Dios? Que es la peor condición, estar ya con el alma sentenciada a la muerte. Cambia de parecer, arrepiéntase. Cuando usted se arrepienta, cambia de parecer respecto a la condición moral, espiritual y judicial y deposite fe en el Evangelio. De las tres condiciones, moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con el alma suya sentenciada a la muerte eterna, cambiarán dos condiciones. Cambiará la condición judicial, obtendrá la vida eterna. Cambiará la condición espiritual, Dios le hará nacer de nuevo su espíritu, como se le dijo el Señor a Nicodemo, en Juan 3, versículo 1 al 8. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. No puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, cuando usted se arrepienta, reconozca que está muerto espiritualmente, entonces Dios lo hará pasar de muerte a vida. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo les escribe a los que ya habían sido salvados, habían hecho efectiva la salvación de sus almas por la sola fe del Evangelio, que estaban viviendo en Éfeso, a la iglesia en Éfeso, y les dice, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También el apóstol Pablo a los colosenses les dice, Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11, les dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros y que nos era contraria, que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, versículos 13 y 14. La persona es salvada el alma es salvada, el alma es salvada de ir al infierno, el alma es salvada de ir al infierno cuando está su espíritu muerto. El espíritu muere dejando el estado de niñez. La persona muere espiritualmente y tiene que ser objeto del nuevo nacimiento espiritual. Ahora, cuando la persona enfrente la muerte física, en el camino angosto, Dios le va a resucitar su cuerpo a un cuerpo incorruptible en gloria. Pero su alma jamás morirá. Morirá su espíritu, Dios se lo hace nacer de nuevo. Morirá su cuerpo, Cristo lo resucita para vida eterna. Las personas que no entran por la puerta estrecha, muere su espíritu como todos nosotros, pero nunca nace de nuevo, porque no entra por la puerta estrecha. Morirá físicamente, habrá muerto su espíritu, habrá muerto su cuerpo, su alma irá a parar al infierno a esperar el tormento del juicio, y aquí morirá eternamente su alma. Este es el circuito de los que no entran por la puerta estrecha. El circuito. Horrible y espantoso circuito. En cambio, los que entramos por la puerta estrecha, morimos espiritualmente. La paga del pecado de muerte. Esa sentencia se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Pero Dios hace nacer de nuevo el espíritu. Si muere el cuerpo, si todavía Cristo no viene a las nubes a arrebatar a la iglesia, y tendremos que morir los salvados, hay resurrección para vida. Pero el alma nunca morirá al entrar por la puerta estrecha. Vino Cristo desde los cielos a impedir la muerte del alma. No vino a impedir la muerte física, no vino a impedir la muerte espiritual, vino a impedir la muerte del alma. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena, de vida a los pecados.
Espero que haya quedado claro cuál es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación. Cambio de parecer, cambio de opinión, cambio de los pensamientos. ¿Cómo presentan el arrepentimiento la gente del mundo evangélico? Como de los pecados. Arrepiéntete de tus pecados, ¿no, querido amigo? Para ser salvo, no. Para ser salvo, cambia de parecer. Haz metanoia. Haz cambio de los pensamientos. Como dice el Señor en Isaías 55, versículos 7, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Cambia tus pensamientos. Cambia de parecer respecto de cómo te encuentras ante Dios, para que puedas llegar a creer con todo el corazón en la obra de salvación única, toda suficiente que hizo Cristo para podernos salvar, y para que, depositando fe, la sola fe tuya, en esa sola obra de salvación, seas justificado para irte al cielo, obtenga la vida eterna, la inmortalidad. Decía yo que Cristo nuestro Señor dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa del por qué la persona que no cree en el Evangelio es condenada? Porque la persona que no cree lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar, no cree que Cristo al morir por nuestros pecados nos dio la vida eterna, invalida, anula lo que hizo Cristo por ella, por la persona en particular, quedando a la persona expuesta a ella tener que rendir penalmente cuenta por sus pecados. Como no creyó que sus pecados fueron cargados en Cristo y él respondió judicialmente por los pecados de la persona, entonces esa persona anula la obra de salvación que hizo Cristo en favor de esa persona, quedando esa persona expuesta a tener que partir a la eternidad por cuenta suya. Entonces la persona va a la eternidad por cuenta suya. Ella tendrá que rendir cuenta por sus pecados. Como la persona no creyó que en vez de ir a este juicio, el que fue enjuiciado en la cruz fue Cristo, por los pecados de la persona, y que Cristo los pagó, Cristo respondió por los pecados de la persona no creyó nunca que penalmente hablando no hay ninguna otra forma en que el pecado se sentencie y se condene debidamente sino con la muerte del alma. La persona no se dio por enterado de eso, fue indiferente a este dictamen del Señor. El alma que pecare esa morirá. Nunca le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a este dictamen del Señor que está en Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who shall serve their sins in his own body on the tree? In his own body on the tree. In this way, for the reason, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, that Christ died for our sins according to the Scriptures. And that we buried, and that we resurrected on the third day according to the Scriptures. And as we see their souls. Souls be souls. For souls. Be substitution, by substitution. Our salvation, or souls, is by substitution. Substitution. Soul for soul. Alma por alma. Entonces la persona no creyó que penalmente no hay ninguna otra forma en que un solo pecado por sí solo se sentencie debidamente y se condene, sino con la muerte del alma. No lo creyó la persona, no se sintió con la necesidad de salvación por sustitución, despreció, fue indiferente a lo que hizo Cristo por él en la cruz. Entonces la persona, por no creer en el Evangelio, queda expuesta a ella tener que responder por sus pecados. Queda expuesta a ir a la eternidad por cuenta suya. No va a la eternidad sustituido por Cristo, sino que va por cuenta suya. Ella tendrá que responder por sus pecados. Y los pecados se responden penalmente con la muerte del alma. Cada uno de ellos. Ahora, en Juan 8:24, Cristo dice a los incrédulos, a su salvación, a la salvación tan grande, tan poderosa consumada por Cristo en la cruz. Advierte el Señor a los que son incrédulos a esta poderosa salvación. Y Cristo dice, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. En resumen, o todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que usted se muera,
ya sea que usted permanezca en el camino ancho que va rumbo a la perdición hasta que se muera, o que usted haya entrado por la puerta estrecha al camino angosto que va rumbo a la vida hasta que usted se muera. Aquí pecaremos y aquí también. O todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, cada uno de ellos penalmente se condena con la muerte del alma, usted cree que se los cargué todos yo, que yo los asumí como si yo lo hubiese cometido, todos los pecados que usted cometerá hasta que se muera, se los cargué yo en la cruz y yo me encargué de pagárselos a usted. Y usted, si usted cree, con fe es justificado y va gratuitamente al cielo, sin pagar usted por sus pecados, porque usted habrá creído la verdad que yo se los pagué. La entrada para usted es gratuita, el pago de la entrada lo hice yo en la cruz. Entonces, si usted cree que yo morí por sus pecados, usted va al cielo. Y si no lo cree, si usted no cree en el Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó, de nosotros tener que morir por los pecados de nosotros, invalida por su incredulidad, por su indiferencia, invalida lo que hizo Cristo por usted, lo hace nulo, quedando usted expuesto, quedando usted a foja cero. O sea, queda en el estado inicial, contraído por usted después de haber pecado, con su alma ya sentenciada a la muerte. Todo vuelve a foja cero. Usted invalida lo que hizo Cristo por usted, lo invalida por su incredulidad, o por su creer exento de fe, que para Dios es otra forma de no creer, quedando usted expuesto a usted tener que partir de la eternidad por cuenta suya, a responder usted por sus pecados. No sustituido por Cristo, sino que usted rendirá cuenta por sus propios pecados, aquí. Y un solo pecado que le sea visto acá, bastará para lanzarlo el Señor al lago de fuego. Entonces, como dice Juan 8:24, Cristo, en primera persona, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyerais que yo soy tu sustituto, tu salvador, tu redentor, tu libertador, el que te salvé del infierno, si no lo creéis, si no creéis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. O todos los pecados tuyos, que los vas a cometer hasta que te mueras, ¿tú crees que te los pague yo? Vas al cielo, gratuitamente. Y si no, los pagarás tú, irás al infierno, a esperar en tormento, pagarlos tú, rendirlos tú penalmente. Y un solo pecado bastará para que los ángeles del Señor te lancen a lo más profundo del lago de fuego. Los pagarás tú, por no haber creído que los pecados se pagan con la muerte del alma y no haber creído que Cristo los pagó cuando Él en vez de ti murió por tus pecados. Es por esa razón que Cristo dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado, porque invalida la obra de salvación por su incredulidad, o por creer, pero exento de fe, que para Dios es otra forma de no creer. Feliz, no. El 18 de septiembre fue ayer. Son las fiestas patrias de mi país Chile. Pero no hay nada que celebrar. Porque el 18 de septiembre se celebraría la independencia de mi país Chile. Pero Chile hace mucho tiempo que perdió su independencia, perdió su soberanía. Ahora está bajo el poder de las Naciones Unidas y del comunismo más acérrimo. Prontamente el mundo caerá bajo el poder del anticristo. Así que no hay nada que celebrar. Antes sí, pero ahora no. Ahora lo que yo espero es la venida de mi rey a las nubes para llevarme al cielo. Y luego de 7 años de tribulación en la tierra, venir con Cristo a reinar sobre el mundo. Arrepentidos mientras haya tiempo. Y creed con fe en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debido a los pecados. Y tiene que ser pronto, tiene que ser ahora. No dejes pasar más tiempo. En 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, el apóstol dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. O sea, creer pero exento de fe, porque no te sirve creer así, es en vano. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, mientras tienes vida física. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora, no dejes pasar ni un segundo más, porque tú no sabes si este umbral de la muerte se te va a acercar y partirás a la eternidad, por cuenta tuya, al infierno. Habrás sellado eternamente, sin marcha atrás, sin poder jamás revertir esta condición. Habrás sellado eternamente el destino de tu alma, sin jamás poderlo revertir. Es ahora, antes que mueras, que tienes que arrepentirte y depositar fe en el Evangelio para ser salvo de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga.